Todos alguna vez en nuestra vida hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado cómo sería realmente, qué secreto se esconde y cuál podría ser la sensación al tocarlo. Cuando era pequeña y viajaba en coche, recuerdo que me encantaba mirar al cielo. Soñaba despierta con su magnitud y el mundo que envolvía, y cuando anochecía me gustaba creer que yo era tan importante que la luna me seguía. Los antiguos mayas descubrieron un lugar de una belleza inimaginable, que perfectamente puede llegar a responder todas nuestras preguntas. Lo llamaron Xiancán, que significa la puerta al cielo. Cuando descubrí este lugar investigando para mi viaje, me propuse que sí o sí tenía que conocerlo. En el vídeo de hoy te voy a contar en qué consiste esta experiencia y lo que significó para mí. Y sí, quédate en este vídeo porque sin duda conocer Xiancán vale la pena. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero que sepas que en la descripción del vídeo te dejo un link para la reserva de esta excursión. Tras recogerme en el hotel a primera hora de la mañana, pusimos rumbo al punto de encuentro, donde nos fueron colocando por grupos en los diferentes jeeps. Estos me parecieron muy cómodos, la verdad, amortiguan bastante bien los baches del camino. Una vez llegamos a la reserva de Xiancán es cuando realmente comienza nuestra experiencia. Poco a poco, tras muchos baches, saltos, nos vamos adentrando en lo más profundo de esta reserva. El camino es largo y con muchas curvas. El terreno exige llevar determinada marcha, para que los coches no se calen. A pesar de que íbamos en pequeños grupos, en diferentes coches, siempre íbamos en contacto con nuestro guía a través del walkie. Cuando nos adentramos lo suficiente, sustituimos el jeep por una lancha a motor. En mi caso considero que tuve suerte con el guía que me tocó, siempre estuvo atento a todo lo que podía surgir y dispuesto a resolver nuestras preguntas. En este tipo de excursiones hay que tener muchísima paciencia, pero sobre todo saber observar. Xiancán cuenta con un ecosistema único y esto se debe a unos árboles que pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura y nacen en las aguas del pantano, los cuales se encuentran conectados con los cenotes a través de un sistema de ríos subterráneo. Por ello Xiancán es propicio a albergar numerosas especies, algunas de ellas exóticas, o incluso que se pueden encontrar en peligro de extinción. Aquel día en concreto nos atopamos con infinidad de aves, algunas de ellas o la gran mayoría de ellas no las hay en mi ciudad, como serían por ejemplo pelícanos, fragatas, golondrinas o camachos. Esta experiencia me recordó mucho a lo vivido en Río Lagartos. Tenéis un vídeo disponible en el canal de YouTube. Ver estas aves en su hábitat es un auténtico privilegio que recomiendo vivir al menos una vez en la vida. La conservación de estas reservas es muy importante y todos debemos colaborar y comprometernos a dejar todo como lo encontramos y no interceder en la vida de los animales que nos encontremos en nuestro camino. Tras lo acontecido, debo admitir que tenía los sentimientos a flor de piel. Puede que resulte absurdo, pero las aves y su vuelo pueden llegar a conmover y transmitir sensaciones indescriptibles, entre ellas libertad. Cuando creía que el día no podía ir mejor, apareció ante nosotros un delfín. Nunca había podido ver uno en libertad, en su hábitat, libre. No dudó en acercarse a las lanchas, era como un niño pequeño jugando con las ondas que provocaba el casco de la embarcación. Me llenaba de felicidad poder verlo disfrutar de tal manera. Mientras se divertía, realizaba unos sonidos que para mí eran desconocidos y a la vez desconcertantes. Tanto que le pregunté a mi guía. «No te preocupes, está jugando», dijo. A pesar de que la experiencia fue breve con el animal, la sensación aún perdura.
pero desgraciadamente no disponemos de ese tiempo en el tour. Este debía de seguir y el animal pues también se había aburrido y finalmente pues decidió alejarse de las embarcaciones. En cuestión de unos instantes el delfín desapareció a nuestra vista. Continuando nuestra travesía encontramos tortugas marinas gigantes. Mirad, aquí el agua estaba súper clarita y se puede ver la sombra del animal. Las tortugas no se suelen ver con la misma frecuencia que sería, por ejemplo, el delfín. Las tortugas solo se ven unos segundos y es cuando estas salen a respirar a la superficie. Realmente se trata de un animal súper bonito. En estas reservas se respeta al animal. Está prohibido tocarlos y siempre se mantiene a la distancia para no agobiarlos. Es por esto que estos tours valen muchísimo la pena. A continuación nos acercamos a la segunda barrera de coral más grande del mundo, la mesoamericana, donde realizamos snorkel. Aquel día la verdad que el agua estaba bastante turbia, pero lo pudimos disfrutar igualmente. Hacer snorkel siempre es una buena opción, al menos en mi caso. A mí me encanta, me llama muchísimo la atención la vida marina que podemos encontrar bajo nuestras aletas. Y abajo el silencio es abrumador. Tras nuestra actividad de snorkel fuimos a una zona más tranquila para un baño relajante, o al menos eso creíamos. Nos ofrecieron tequila a todos con un refresco. La verdad que fue bastante divertido. Ninguno nos conocíamos, pero parecíamos un grupo de amigos de fiesta en el Caribe mexicano. Bienvenidos a México, yo soy el guía de Carlota, espero no emborracharla aquí en México. Dime. Abre la boca, no te muevas. Salud. Después de la juerga pusimos rumbo a Punta Allen, donde nos esperaba nuestra comida. Pudimos explorar un poco el pueblo, dado que las lanchas decidieron esperarnos en el otro extremo. Se trataba de un pueblo pesquero, por lo que pude ver, así a simple vista, se trataba de un pueblo bastante humilde. Aunque como digo, realmente poco vimos. Cuando me di cuenta ya estaba de nuevo la lancha, de camino al jeep que habíamos dejado en el camino. Retomamos nuestro camino, vuelta a atravesar la selva, pero esta vez en vez de ir al corazón de esta, nos alejábamos para salir. El día pasó súper rápido, hicimos algunas paradas en el camino para despedirnos de la reserva y ver si podíamos encontrar alguna especie más, como serían lagartos, pero en este día no pudo ser. Y la verdad es que a mí me daba igual, la experiencia en Sean Kang había sido extraordinaria, y por unas horas pude olvidar la vida afuera, incluso mi móvil. Después de conocer esta reserva puedo decir que efectivamente es como entrar en el cielo. No se trata de una excursión barata, pero sí única y con mucho potencial, la cual no deja indiferente a nadie.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy de la reserva de Sian Ka'an. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.